Hola Gilbertianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He vuelto, ya habéis visto que he vuelto después de un año de no subir nada a YouTube, no subir nada a Instagram y vuelvo también abrir el espectro de vídeos a otros vídeos pues, más didácticos, más de gustos, ¿vale? No tanto enfermedad, no tanto síndrome, sino pues bueno, vamos a hablar un poquito, siempre orientado en la salud, pero un poquito de todo. En este primer vídeo de este estilo voy a hablar de los podcasts. ¿Vale? Yo soy un loco de los podcasts, me tiro todo el día escuchando podcasts, aprendo muchísimo. La verdad es que tanto de negocio como de salud, como de música, historia, naturaleza, escucho de todo. Pero en este episodio os voy a decir los 5 favoritos más orientados hacia la salud y que me han ayudado mucho durante todo este periplo del síndrome de Gilbert. Bueno, vamos a empezar por el primero. El primero, sin duda, es Fitness Revolucionario. Fitness Revolucionario es un podcast de Marcos Vázquez que habla un poquito de, bueno, pues de nutrición, de ejercicio físico, también de estoicismo, habla también de salud mental, de un poquito de medicina y abre todo el espectro a sentirte bien, a cuidarte, bueno, a entrenar fuerza sobre todo, y me ha ayudado mucho a la hora de enfocar el síndrome desde la etapa más temprana hasta ahora, pues a enfocar la salud en la mejora continua. Pues yo antes no salía a caminar en ayunas, lo escuché en este podcast, empecé a hacerlo y la verdad es que me ha venido muy bien. No hacía tanto entrenamiento de fuerza, hacía más cardio y desde que hago entrenamiento de fuerza me encuentro mejor. O sea que os lo recomiendo al 100%, Marcos Vázquez es un crack y si no lo habéis escuchado, que seguro que muchos sí, escuchadlo. Fitness Revolucionario, lo tenéis en Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, en todo. ¿Vale? Os lo recomiendo, tiene episodios súper interesantes, súper interesantes. En segundo lugar, Vida Potencial. Vida Potencial es un podcast de Jesús Sierra y de la doctora Belostegui, que hablan un poquito también pues, de alimentación, dietas, sobre todo de alimentos que te pueden ir bien, hablan mucho pues, del aguacate, hablan mucho del atún, hablan mucho también de componentes como, bueno, pues, nutricionales como pues, el magnesio, el triptófano, de la vitamina D, hablan, y es un podcast tanto en audio como en vídeo, que lo tenéis también en YouTube, que es genial, genial. O sea, aprendes muchísimo, la doctora es muy didáctica, lo dice todo súper claro, y Jesús Sierra pues es un tío, como le tienes que ver, a lo mejor tiene 50 años, está cuadrado, ¿sabes? Y está muy interesante. Muy interesante, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo, sobre todo creo que lo divide en dos episodios de dieta antiinflamatoria. O sea, lo seguí y digo que se nota al 100%. Son unos cracks y os lo recomiendo en todas las plataformas igual. En tercer lugar, aquí pasamos un poco más a no podcast tanto de actividad física, sino más de actividad mental o de formas de encarar la vida. ¿Vale? En tercer lugar, hay un podcast que me gusta mucho que se llama El Estoico, de Pepe, que también otro crack, y habla mucho de filosofía, de cómo la filosofía clásica de los estoicos aún en estos tiempos tiene mucho vigor, mucho rigor y está muy en boga, y cómo siguiéndola puedes enfocar la vida de otra forma muy diferente. Desde la pandemia todo ha cambiado, tenemos la salud mental deteriorada, los valores han cambiado y os lo recomiendo porque ya Epíctetos, Sócrates, Séneca decían unas cosas que lo piensas a hoy en día y o sea, tenían más razón que un santo, y la verdad es que después de 2000 años sigue totalmente en vigor. Y si esa filosofía sigue 2000 años será por algo, porque hay otros libros que han estado de moda, pasan tal, pero esto se escribió hace 2000 años y la verdad es que está muy bien, y es un estudio para la filosofía de vida que me encanta. En cuarto lugar, bueno, pues uno de mis podcasts favoritos,
además es de un gran amigo, Molo Cebrián, compañero mío del colegio. Entiende tu mente. Entiende tu mente es el primer podcast del mundo de psicología en español, dirigido por Molo Cebrián, y bueno, pues en ellos habrán distintos capítulos pues, de psicología, más como encarar pues, duelo, pérdida, relaciones amorosas, relaciones personales, apegos, cómo tratar la ansiedad, cómo tratar la depresión. O sea, son auténticamente geniales, capítulos muy cortos, de en torno a 20 minutos, media hora, que te los escuchas en nada. También tienen algo por YouTube, pero poquito, es más podcast escuchado. Y bueno, pues son auténticos geniales, son genios. Tanto Luis Muiño, que me encanta, y bueno, pues Molo lo hace muy ameno. También tiene un podcast súper guay que se llama Saliendo del Círculo, que si lo podéis escuchar os va a encantar. Y la verdad es que me ha ayudado mucho. En la época de la pandemia me escuché todos los capítulos desde el primero y tienen como 300, creo que van por el 200 y pico, o sea, brutal, escuchadlo, o sea, os va a encantar. Y en último lugar, este lo utilizo normalmente o por la mañana o por la noche para meditar. Se llama Meditada, está en Spotify, creo que no sé si solo en Spotify. También tiene una página web donde te pueden hacer una tabla de meditación. Son meditaciones cortas de en torno de 5 a 14, 15 minutos y son muy fáciles de escuchar, diferentes, cada una enfocada, pues, por ejemplo, liberación de energía, para irse a dormir, para levantarse por la mañana, cuando tienes estrés físico, cuando tienes estrés mental, orientado hacia la depresión, orientado, bueno, o sea, 1000 meditaciones y cada una mejor una que la otra. O sea, os lo recomiendo 100%. Si os gusta meditar, es vuestro canal, y si no habéis meditado nunca, darle una oportunidad, porque parar durante media hora al día, tienes un montón de vídeos en YouTube, en TikTok, que si lo puedes ver, de doctores que avalan que meditar media hora al día hace que el cerebro, en la zona neuronal, se calme y ayuda muchísimo al estrés, a la ansiedad, que ahora creo que todo el mundo tiene ansiedad, y a poder hacer que el cerebro descanse y enfocar el día a día de forma más alegre y más tranquila, sobre todo más relajada. Bueno, Gilbertianos, espero que os haya gustado este episodio. En el siguiente episodio os contaré mi experiencia con el Helicobacter pylori. Como os dije en el anterior episodio, que podéis ver aquí arriba, durante una colonoscopia en junio me detectaron el Helicobacter pylori y he tenido que hacer un tratamiento con antibióticos durante un mes, bueno, un mes, 15 días, ¿vale? Fueron 15 días, pero luego tuve que tomar probióticos y prebióticos, ¿vale? Durante más o menos 24 o 25 días en el mes de septiembre, y os contaré todo en ese episodio, por si habéis tenido o tenéis, si tenéis que enfrentaros al tratamiento, os contaré un poquito, ¿vale? Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, es un placer, chao, chao.